¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? ¿Y cuántos están listos para ponerla por obra? Estoy un poco contento, bastante contento del tema de hoy. Yo voy a pedirle que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 21 y 22, tema número 76 del libro de los Hechos, Hechos 21, versículo 37, y vamos a hablar hasta el 22, el 3. Cuando lo tengas, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y el título de hoy es La gracia capacitadora de Dios. Mira, hay un refrán dentro del pueblo cristiano que dice que Dios no nos da jamás de lo que podamos soportar. ¿Sí o no? Esto es un poco mal, porque no es eso lo que dice el versículo. Dice que no nos deja ser tentados más allá, pero no que no nos da más. Yo creo que siempre Dios nos da más de lo que podamos soportar para confiar nosotros en Él. Amén. Hechos 21, 37 dice, cuando comenzaron, se me perdí aquí yo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, 22. 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido estar en tu presencia, Señor. Gracias porque es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hemos separado este tiempo, Señor, para congregarnos, para reunirnos, para, Señor, pues adorarte en espíritu y en verdad al escuchar tu palabra, y no solamente escuchar tu palabra, sino también ser proactivos en ponerla por obra. Así que yo te pido, Señor, que en esta tarde tú nos hables y tú nos ministres, que tu Espíritu Santo pues, nos muestre aquellas áreas en las cuales debemos confiar de que tú estás en completo control de todo, Señor. Así que te pido, Padre, que tú seas glorificado en esta reunión. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie, el libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema profanadores del templo. Ahora, esta historia comienza con la llegada del apóstol Pablo a Jerusalén, donde se reúne con Santiago y con los ancianos, a los cuales le testifica todo lo que Dios venía haciendo con los gentiles a través de la predicación del Evangelio. El interés principal de estos ancianos no es el de la salvación de los gentiles, tristemente, no es, sino que está centrado en las costumbres de la ley de Moisés y en que los judíos que escuchaban la predicación de Pablo se hicieran más celosos por la ley en vez de más agradecidos por la gracia. Ellos tratan de alguna manera de que Pablo sea exonerado de culpa, a presentarle una idea que llevaría a ocultar toda la verdad de su ministerio y a acomodar tal verdad para que los demás judíos de Jerusalén no se enojaran ni le pidieran cuentas por lo que estaba enseñando en otras ciudades. Ellos le piden a Pablo que cumpla el voto nazareo, el cual no tenía que hacer, que se purifique en el templo, el cual no tenía que hacer, pero tenía que hacerlo con otros 4 hombres judíos que habían sido obligados, dice la Biblia, obligados a tomarlo. ¿Cuántos sirven al Señor aquí por obligación? Espero que nadie. Servimos al Señor de manera voluntaria. Todo lo que hacemos en el Señor o para el Señor lo hacemos de manera voluntaria, porque voluntariamente Él se dio en la cruz del Calvario. Nadie me quita la vida, yo mismo la pongo.
Y cuando Pablo, al cabo de los días, va delante del sacerdote para determinar los días de la purificación, otros judíos de Éfeso que lo ven, comienzan a gritar y a incitar a los varones judíos de allí a que se levanten en contra de Pablo por un delito que supuestamente él había cometido. Era una suposición, la cual estaba basada en que ellos creían que había metido a un griego en el templo y por tal razón había profanado el templo santo de Dios. Lo curioso de esta historia es que estos judíos aparentaban ser personas piadosas y celosos de las tradiciones y de la casa de Dios. Pero por otro lado estaban listos para darle muerte a Pablo aún dentro del templo. Y por eso es que lo arrastran fuera para que la sangre de él no se contaminara. O que la sangre de él no contaminara el templo, imagínense. Cuánto celo por la casa de Dios, supuestamente. Si en verdad ellos hubieran entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando dio vida eterna a todo aquel que crea la palabra del Evangelio, al judío primero y después al griego, que dio su vida en la cruz por los pecadores porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hubieran entendido que el velo de separación fue rasgado en el mismo momento en que entregó su espíritu, estos judíos no hubiesen actuado de tal manera. Pero no lo entendieron. No lo entendieron. Sino que siguieron aferrados al pensamiento que los gentiles, hablando de los griegos, no eran dignos del amor de Dios y por tal razón ven la entrada de un griego al templo, aunque no había sido probado, como un acto de profanación. El hecho que Cristo quitó la pared intermedia de separación entre ambos pueblos e hizo de dos pueblos uno, era algo que ellos no habían entendido y aún así, queriendo mostrar celo por las cosas de Dios y su templo, fallaron en ver que Dios no habita en templo hecho de manos de hombres, sino más bien Dios habita por su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros venimos a ser ahora el templo de Dios. En verdad ellos acusaron a Pablo de haber profanado el templo, pero en realidad los verdaderos profanadores del templo de Dios eran aquellos que golpearon a Pablo y querían darle muerte. Y cada vez que una persona atenta en contra de la iglesia, y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del edificio físico, estamos hablando de los redimidos del Señor. Amén. Cuando alguien atenta en contra de la iglesia, cada vez que una persona quiere traer división, destrucción, discordia, pleito entre los hermanos, esa misma persona, aunque tenga apariencia de ser celoso por las cosas de Dios, no está siendo sino un instrumento del enemigo para que el propósito del enemigo sea cumplido. ¿Cuál es el propósito del enemigo para con la iglesia? Destruirla, ¿no? Juan 10:10. El enemigo no ha venido sino para matar, robar y destruir. Entonces, de la misma manera que Dios tiene un propósito para la iglesia, Satanás también tiene un propósito para la iglesia. ¿Sí entiende eso? Usted y yo estamos llamados a estar en batalla, en guerra constante en contra del enemigo de nuestra alma. ¿Sí o no? Porque él siempre quiere destruir la iglesia, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A defenderla ¿con qué? Primeramente, con la palabra de Dios. Hacer lo que la Biblia dice en vez de llevarnos por nuestras emociones. Lo cual nos debe alertar entonces para que nos cuidemos de no ser profanadores del templo de Dios mientras pensamos que estamos haciendo un bien en el nombre de Dios. Ahora, esta multitud, le estoy haciendo un recuento para entrar en el pasaje de hoy. Esta multitud toma a Pablo, lo arrastran fuera del templo, cierran las puertas y alguien, mientras tanto, le había ido a avisar al tribuno de la ciudad, el cual, con miedo de que el tumulto de los judíos creciera, se apresura, la Biblia dice que fueron corriendo, se apresura a llegar al lugar y toma a Pablo, le pone cadenas y le pregunta quién es y qué es lo que ha hecho. Bueno, nadie sabe qué responder. Interesante, nadie sabe qué responder. Yo me lo imagino, ¿no? ¿Qué hizo este hombre? No sé, pero todo el mundo vino a gritar, yo vine a gritar también. La gran mayoría de las personas allí ni siquiera sabían por qué estaban allí, simplemente se dejaron llevar por la multitud y por tal razón se llevan entonces a Pablo a la fortaleza y aún lo tienen que cargar en el aire a causa de la violencia de la multitud que venía junto con ellos, la cual venía gritando, muera, muera. Estamos hablando del apóstol Pablo. Muera. Esto fue en Jerusalén. Muera. Mire, esto no es en nada diferente a lo que hicieron con Jesús, porque una misma turba se había levantado y gritaban ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Si usted recuerda
3 días antes, cuando Jesús entra a Jerusalén, lo recibieron con palmas y con mantos tendidos en el suelo y decían, Hosana, Hosana al Hijo de Dios. Y 3 días después, lo crucificaron en un madero. La situación de Pablo no fue muy diferente. Ellos querían derramar su sangre inocente enseguida, sin juicio, sin gobierno, sin ley. Sin embargo, Dios usa al tribuno, al gobierno, para preservar la vida de Pablo. Y muchas veces Dios se vale de medios, ¿cómo diría yo? Únicos, para hablarnos, para guiarnos y para protegernos. Y no lo entendemos. Mire, y es por eso necesario aprender a ser agradecidos en todo, porque tenemos en verdad que aprender a ver a Dios detrás de todo. Déjame volverlo a repetir. Es necesario aprender a ser agradecidos en todo, porque en verdad tenemos que ver a Dios detrás de todo. A veces pensamos que Dios libra a sus hijos por medio de ángeles o seres celestiales. Usted probablemente conoce el cuento, el chiste del hombre que le pide a Dios que lo salve de un diluvio y le mandan un helicóptero, le mandan un bote, y al final dice, no, Dios me va a salvar. Y cuando va al cielo le dice al Señor, no me salvaste, si te mandé un helicóptero, te mandé un bote, y lo rechazaste. Es en la misma manera. A veces pensamos, Dios me tiene que salvar de esa manera, Dios tiene que responder de esta manera. Pero nosotros somos seres limitados, con mentes limitadas. Dios es ilimitado. Y Dios no está atado, Dios no está confinado, Dios no está moldeado a nuestra manera de ser o de esperar. Dios hace como Él quiera hacer. Amén. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Mire, cuando el pastor Alberto estaba mencionando aquí lo del bote, dice, los discípulos le seguían. Mire, es tan sencillo decirle al Señor, Señor, ve tú delante, yo voy a tú vayas. En vez de decirle al Señor, esto es lo que yo quiero para mi vida, sígueme. ¿No? Eso es lo que a veces decimos, yo tomé esta decisión y eso, Señor, bendícela. Es lo mismo que estamos diciendo. Señor, tú sígueme. Esto es lo que yo quiero. No, así no trabaja. Así no trabaja. Dios puede usar lo mismo que Él ha creado para guardar nuestras vidas, proveer para nuestras necesidades y hacer su justicia. Y esto fue lo que sucedió con Pablo. En el momento que ya los soldados lo pueden bajar y él puede caminar por sí mismo, Pablo se dirige al tribuno. Pero la historia cobra un sentido más profundo que en verdad se vuelve un reto para todos nosotros. Y escuche, es de que en medio de toda injusticia, toda acusación falsa, toda difamación de carácter y toda persecución, debemos mantenernos en paz y no perder el control. Eso habla de una confianza extrema. Pero más allá de mantenernos calmados y en paz, debemos aprender de igual manera a cuándo usar de nuestros derechos humanos. ¿Entienda por dónde vengo? No para salvación de nuestro propio pellejo, ni nuestra propia vida, ni para librarnos de la persecución, si así Dios lo quiere, pero más bien sino para tener una oportunidad para testificar. Pablo, recuerde, le habían caído golpes en el templo, lo querían matar, los soldados vienen, lo encadenan a él, y de una manera bien respetuosa y ecuánime, porque esto me llama la atención, y ecuánime, bien tranquilo, a pesar de toda la gritería y todo el alboroto que el pueblo había levantado en su contra, se dirige al tribuno y le pide con mucha calma, y esto lo podemos notar por las palabras que usó, mucha calma y reverencia, si puede dirigirse al pueblo. Yo quisiera que usted se ponga en esa situación. ¿Qué usted le hubiese dicho al tribuno? Dame una oportunidad nada más para decirle a todos estos impíos de que se van a morir. En el versículo 37 dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Yo creo que usted note la tranquilidad de esas palabras. No hay otra manera, para mí, no hay otra manera de expresar sentimiento de paz o de tranquilidad, de saber que Dios estaba detrás de todo y de confianza, por así decir. ¿Se me permite decirle algo?
Fíjese la diferencia entre un hombre que sabe con convicción que Dios está en perfecto control de su vida y uno que quiere aplicar un estatus de grandeza. Mira la comparación. Cualquier otro cristiano en el lugar de Pablo hubiese apelado a sus derechos como ciudadano, y aunque usarlos no está del todo mal, para eso Dios estableció las autoridades, ¿no? Para castigar al malo y alabanza del bueno. Otro cristiano hubiese demandado el derecho de hablar o defender su causa. ¿Sí recuerdan la historia de Esteban? A Esteban lo acusaron falsamente de algo que había hecho, lo llevaron delante de las autoridades y le preguntaron, ¿es esto cierto lo que están diciendo? Él podía haber dicho, pues no, y tengo testigos de que no fue. Sin embargo, Esteban usó esa oportunidad ¿para qué? Presentar el Evangelio. Y lo mismo sucede con Pablo aquí. Cualquiera hubiese usado el derecho o esa oportunidad para demandar un derecho de hablar o defender su causa. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos con el derecho de demandar algo por el simple hecho de que tenemos tal derecho? Es mi derecho. Esto se ve mucho en los restaurantes, ¿ok? Los domingos, cuando usted sale de aquí va a un restaurante, como usted va a pagar, usted se siente con el derecho de que le sirvan la comida de cierta manera, en cierta velocidad, a cierta temperatura, ¿sí o no? ¿Qué sucede cuando la sirvienta se demora y le trae la comida fría? Usted dice, gloria a Dios. ¿Verdad que no? Dice, me calienta la comida, por favor, o me trae, ya no lo quiero. Nos da un aire de... Sin embargo, aunque teníamos el derecho para hacerlo, ¿por qué no mejor, como dice la Biblia, absorber la ofensa? Es decir, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, la comida caliente o la comida fría, pues bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Exactamente lo que esperaba, que nadie dijera amén. Mire, en medio de todo el tumulto, Pablo pregunta si se le permite decir algo. Dado que ninguno de sus acusadores podían acusarlo con justo juicio, y aún, escuche, la gran mayoría de los que estaban ahí no sabían la razón por la cual Pablo estaba siendo golpeado y llevado arrastrado, Pablo le pide al tribuno decir algo. Y esta actitud de humildad y total confianza en Dios le permitió preguntar de tal manera si podía decir algo. El tribuno, pensando que quizás Pablo era algún otro tipo de persona, y eso lo vamos a ver en unos versículos más abajo, se queda pasmado cuando lo oye hablar en lengua griega. Ahora, recuerde que Pablo no era un campesino que había sido convertido al Señor. Gloria a Dios por los campesinos convertidos al Señor. Pero eso no era el caso de Pablo. Pablo es un hombre bien estudiado y por tanto no debía ser tomado como menos. La segunda parte del versículo 37 dice, ¿sabes griego? You speak English? 38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio? Mira hasta dónde llega la difamación de lo que había pasado, que ya lo están confundiendo con un egipcio que había levantado una sedición con sicarios en el... No, ya. ¿Usted nunca ha leído la historia del chisme? Cuando empieza por uno y hacen el examen a ver al final qué fue y es completamente distorsionado lo que sucedió. Aquí está. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Yo imagino que Pablo en ese momento dijo, ¿ah? ¿What? No solamente el tribuno se queda pasmado con que Pablo supiera el idioma griego, sino que en el versículo 38 podemos ver que el grado de maldad con el cual este pueblo judío quería justiciar a Pablo fue tan grande que los soldados romanos llegaron a pensar que tal tumulto, gritería, violencia tenía que estar a la medida del crimen cometido por parte de Pablo. Tiene que haber hecho algo bien tremendo para que todo el pueblo se levante en contra de él. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Mire, hacía poco tiempo, en esa ciudad, un griego había cometido el crimen de sedición, rebelión, y había levantado un gran número de personas en contra del gobierno y las autoridades romanas. En ese tiempo, eso era un gran no. Eso usted no podía hacerlo. Hoy usted se para aquí y le dice al presidente en el televisor. Bueno, y a veces la gente va a los rallies, ¿no? Tú eres un no sé qué. ¿Y qué hacen? No hacen nada, no sacan nada, váyase para afuera. Pero decir eso es más, no hay que ir hasta Roma. Haga eso en Cuba. A ver qué sucede. Si el presidente es ya, se lo comen a palo, ¿eh? Y probablemente en la mayoría de los países nuestros harían lo mismo. ¿Sí o no? Pero aquí,
pasa esto, se levanta en contra del gobierno y las autoridades romanas, y esto sin duda era un gran crimen, y eso se pagaba con la muerte. No era 10 días en la prisión, eso era completamente muerto. Muchos de nuestros hermanos en la persecución de la iglesia sufrieron a raíz de eso, por no decirle al César de que él era el Señor. Es decir, no, yo te reconozco como el César, o como el rey, mereces respeto y honra, pero nosotros tenemos solamente un Señor, su nombre es Cristo. Arránquenle la cabeza. Si eso llegara a nuestra vida hoy, ¿qué quisiéramos nosotros? Señor, tú sabes que tú eres mi Señor. Ok, sí, está bien, ok, presidente. Pero tú sabes en mi corazón, ¿no? Digo que Dios conoce el corazón. Había que hacer un juicio correcto y por tal razón estos soldados llevan a Pablo a la fortaleza. Mire, ¿hasta qué punto el pueblo judío había caído en una decadencia moral que fácilmente se podían hallar en medio de ellos 4.000 sicarios? Estamos hablando de 4 y 2. 4.000 sicarios. Era como si te metieras en Craigslist. Era sicarios. Estaban en todos lados. A Pumayor estaban. Tan fácilmente. Un pueblo que según ellos era celoso por las cosas de Dios. Era celoso por mantener la santidad del pueblo. Pero fuera de la congregación eran sicarios. Tremendo. Tremendo. ¿No parece un poco contradictorio? Ahora, usted dirá, bueno, pastor, pero nosotros los cristianos no somos sicarios. No, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Será? Está buscando el significado de sicario en la Biblia, no el que tienen otros países, ¿no? En la Biblia. Ni tampoco es la película, Sicario. ¿No? Pero está buscando el significado. Eran asesinos, violaban, eran desobedientes, eran rebeldes. La pregunta es, ¿habrá entre nosotros personas que sean homicidas, que odian a su hermano? Pues Jesús claramente dice que eso entonces es ser homicida. Ahora, ante tal pensamiento, es que estos soldados se apresuran al tumulto. Ellos están tratando de evitar otra sedición, otra rebelión en contra de la autoridad. Y cuando Pablo le habla en griego, enseguida el tribuno se da cuenta que el carácter de tal hombre no va de la mano con el tumulto, ni con los gritos de mátenle o que muera. No va. Nunca le han dicho algo acerca de alguien que usted dice, fulano de tal. No, fulano me robaron. No sé qué, como que, ¿estás seguro que estamos hablando de la misma persona? Como que no compagina el carácter con lo que, ¿no? Y el simple hecho de que Pablo con tal ecuanimidad había dicho, por favor, ¿me permite decirle algo? ¿Usted cree que un sicario hubiese hablado de esa manera? ¿No? Ahora, mire, la queja o la acusación que había en contra de Pablo no estaba de acuerdo al carácter. Y esto debe llevarnos nosotros a vivir vidas que agraden a Dios en todo tiempo. Escuche bien, y bajo cualquier circunstancia. El cristiano no se ve o no se nota cuando todo está bien. Cuando todo está bien, mire, cuando el trabajo está bien, cuando le dieron un aumento en el trabajo, cuando los hijos están sirviendo a Dios, cuando el carro no tiene ningún problema, cuando la cuenta de banco está bien jugosa, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Mira que esos cristianos como aman a Dios. ¿Y cuántos cristianos deberían realmente amar a Dios en la posición de Job? Lo que leíamos hace un rato en la... ¿Cuántos podrían realmente decir, rasuró su cabeza, rasgó su vestido, se postró, ¿y qué dice? Adoró, no dice alabó al Señor. Hay una diferencia. Adoró. Por encima de todo lo que Dios podía haber hecho por él, él adoró a Dios por quien Dios es. No por lo que Dios había hecho, por quien Dios es. Nuestra oración es basada en quien Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Nada más. Esta es la cuenta de banco. ¿Así? O así. ¿Se entiende, no? ¿Estén nuestros hijos andando con el Señor o fuera del Señor? ¿Estemos bien fortalecidos o estemos enfermos? O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia.
Y nuestra actitud hacia Dios tampoco debe cambiar con las circunstancias. Porque las circunstancias varían, cambian, pero Dios no cambia. El amor de Dios para con nosotros no cambia. Entonces el amor de nosotros para con Dios no debería tampoco cambiar. Entonces, esto nos debe llevar a nosotros a vivir unas vidas que agraden a Dios en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Si Pablo hubiera forcejeado con los soldados, si Pablo hubiera demandado con ira usar de sus derechos, si Pablo hubiese amenazado a los soldados con un juicio de parte de Dios, me tocaron, se metieron con el ungido, ¿no? Fuego del cielo les va a caer. Si Pablo hubiese hecho todas esas cosas, hubiese alimentado la acusación que le estaban haciendo. Los soldados hubiesen tenido la razón en pensar que este Pablo no era sino otra persona rebelde y pendenciera. Y ningún cristiano debería ser pendenciero. ¿Amén? ¿Sabe qué es pendenciero? Peleón. ¿Ok? Usted se enoje, no hay pecado en eso. Airaos, pero no pequéis. Pero airaos, para caerle a golpe a alguien, pues. ¿No? La pregunta es, ¿será acaso esa nuestra actitud ante la autoridad? Aunque ellos estén incorrectos o equivocados. Una pregunta para cada uno de nosotros. Si el policía lo para en la calle y le pregunta, ¿puedo ver su licencia? ¿Cómo usted le responde? ¿Para qué quiere mi licencia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No? En el pasado quizás hubiésemos respondido de esa manera. Pero ya no. Ya no. Y después al final de tratar a la policía bien mal, con bastante mala actitud, le decimos, Dios te bendiga. Si usted fuera el policía, usted dijera, ¿a qué iglesia usted va para no ir? ¿O a qué Dios sirve para no servir yo? Claramente los soldados romanos tenían un prejuicio acerca de cómo un sicario o un rebelde debería actuar, y cuando escuchan a Pablo hablar, se dan cuenta que es imposible que tal hombre sea capaz de hacer tal cosa. Mire, esto debió haber sido un momento de confusión para el tribuno, y por eso su pregunta se hace notoria. Espérate, ¿no eres tú aquel egipcio? No pega lo que hizo el egipcio con lo que tú, con tu manera de hablar, con tu manera, pues no. La forma de hablar nos delata, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Pedro en el jardín? O cuando estaban llevando al Señor a la cruz. ¿Tú eres uno de ellos? No, yo no. Sí, no, yo no. Tu hablar te delata. Mire, cuando venimos al Señor, venimos con un lenguaje bastante feo, ¿sí o no? Y poco a poco el Señor empieza a limpiar nuestra habla, a remover palabras, actitudes que ya ni siquiera deberíamos. ¿No? Se nota, tu hablar te delata. Ya se nos va de vez en cuando o a menudo, gloria a Dios. La gente se dice, ¿tú eres cristiano? No, sí. Yo también. Pero imagínense, yo soy cristiano. ¿De cuándo? ¿De hace 3 segundos para acá? Todo debe cambiar, todo debe cambiar. ¿No eres tú aquel egipcio que se levantó en contra nuestra y sacó sicarios al desierto para levantarse en nuestra contra? En otras palabras, esto es lo que habíamos pensado. Quizás es lo que nos habían susurrado en el oído acerca de ti, pero por favor acláranos. Acláranos la duda, porque no creo que tú seas capaz de esto. Tu manera de hablar es incongruente con la acusación en tu contra. Fíjese el respeto que Pablo demostró en las autoridades. Por favor, ¿me permite decir algo? ¿Sería ese el carácter de algún hijo de Satanás? Si este fuera nuestro comportamiento, muchas veces nuestro testimonio testificaría mejor que nuestras propias palabras. Versículo 39. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego, mira la palabra, te ruego que me permitas hablar al pueblo. En otras palabras, yo no soy un rebelde, yo no soy lo que ustedes creen.
Ni tampoco soy alguien que levantaría a nadie en contra de la autoridad establecida por Dios. Recuerde que Pablo mismo escribe en varias ocasiones en cuanto a someterse a las autoridades. ¿Qué incongruente sería que Pablo dijera, no, usted no tiene derecho sobre, a mí tú no me dices lo que tengo que hacer? Y después dice la gente, someteos a las autoridades, porque han sido establecidas por Dios. ¿Ah? No va a la mano. Yo, dice Pablo, simplemente soy un judío igual que ellos en religión, pero ciudadano romano en nacimiento. Y otra vez procede a rogar que por favor le deje hablar al pueblo. Y lo que Pablo va a hablar no son palabras que libren su reputación. Escuche bien. Lo que Pablo va a hablar no son palabras que libren su reputación. No voy a defenderme para yo quedar bien, para librar mi testimonio, para que no hablen mal de mí. No tiene nada que ver con eso. No son palabras para defender su inocencia. Lo que Pablo va a hablar es simplemente lo que el Espíritu Santo le va a dar para hablar en ese mismo instante. Yo le voy a pedir que deje una marca y vaya conmigo a Lucas 21. Lucas 21, porque aquí se basa, sé que estamos en el libro de los Hechos, pero aquí se basa, hay 2 versículos aquí que realmente si los aprendemos, si los ponemos por obra, miren, nos puede hacer una ayuda tremenda en cuanto a nuestra ansiedad. Y nos lleva a confiar de que la gracia de Dios es más que suficiente para todos. Nos capacita en nuestra debilidad. Amén. Lucas 21, versículo 10. Ese es más o menos el pasaje paralelo con Mateo 24, señales antes del fin. Dice el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales en el cielo. Esos son los días del fin. Pero miren que es el 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Estos días ya lo estamos viviendo hoy. Pero mire que dice el versículo 13. Y esto os será ocasión para qué. Vamos a poner el handbrake. Cuando nos encontramos en una posición así, donde alguien nos ridiculiza delante de los demás porque eres cristiano, ¿qué oportunidad, según lo que dice la Biblia, qué oportunidad nos está dando Dios ahí? ¿De qué? De testificar. ¿Y cuántas veces nos pasa eso por la mente y decimos, no, esta es una oportunidad para hablar de la grandeza de Dios? Pensamos primeramente que nuestra reputación, no pueden hablar de eso a mí. Y tendemos a defendernos, a querer defendernos. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice claramente, y esto os será ocasión para dar testimonio. Ay, sí, mira, si el Señor taladrara eso en nuestros corazones y nos quitara a nosotros de querer defendernos. 14. Proponed en vuestros corazones, déjame pausar ahí, proponed en vuestros corazones. Una pregunta, ¿cómo es más fácil usted vencer la tentación? Cuando de repente llega y usted dice, pues gloria a Dios, aquí la voy a pasar, no sabía que venía, pero ahí viene. O cuando usted se propone en su corazón no fallarle a Dios antes de que llegue la tentación. La segunda. Mire, los jóvenes hebreos, incluyendo a Daniel, usted conoce la historia, los llevaron cautivos a Babilonia, caminaron no sé cuántas millas, y cuando llegan allá, pues los ponen en el palacio, y de repente le van a servir un banquete bien tremendo, un puerquito asado, un pernil, etcétera, etcétera. Usted y yo, probablemente ahí hubiésemos dicho, tengo que someterme a las autoridades. Y se espanta todo el puerco usted solo. Pero dice la Biblia que Daniel se propuso en su corazón. Y algo sucede en el corazón del cristiano cuando antes de tiempo, antes de enfrentar el día, decimos, Señor, me voy a proponer en mi corazón hoy no deshonrarte. Me voy a proponer someterme a las autoridades. Tengo un jefe en el trabajo que me trae y me lleva, pero me voy a proponer hoy hacer todo lo posible por honrar tu nombre. Mire, no importa lo que el jefe le diga, usted le va a resbalar. ¿Sí me entiende, no? En vez de esperar a que llegue ahí, no, espero que hoy no me falte respeto, no, ¿usted cree que va a pasar? Sin embargo, aquí Jesús está diciendo, proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra, ¿qué? Defensa. Si me llevan,
cautivo, si me llevan, ¿qué voy a decir? No sé qué voy a decir, Señor. Yo no sé predicar, yo no sé testificar, yo no sé. Bueno, qué bueno que no sabe. Deje que el Espíritu Santo entonces ponga sus palabras en su boca. 15, porque yo os daré palabra y sabiduría. Gloria a Dios. Aquí Jesús es el que está hablando. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. Regresamos otra vez a la historia de Esteban. Dice que no podían soportar el denuedo con el cual habla, el poder con el cual habla, rechinado los dientes. No podían. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos. ¿De cuántos? De todos por causa de mi nombre. Si ahí quedara. Pero ese es el 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire, aquí podemos ver cómo es que Cristo nos promete que aún en medio de la persecución, las guerras, las tribulaciones, las prisiones, ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Yo no sé usted, pero yo tengo que proponerme en mi corazón a no preocuparme por saber cómo responder o qué decir en el momento difícil. Ahí lo está diciendo. Mire, proponte en tu corazón, ni siquiera ver qué vas a decir. No te proponte en tu corazón, de antemano. Mire, déjame hablarle aquí, porque aquí entra lo que es la gracia capacitadora de Dios para con sus hijos. Amén. En muchas ocasiones yo he conversado con algunos hermanos acerca de tribulaciones, persecuciones, pérdida, enfermedades, etc. Y en cada una de esas conversaciones he notado una preocupación, es un patrón. Y yo creo que en cada uno de nosotros siempre se sale a la luz. Es un patrón de preocupación en cuanto a qué decir o cómo responder ante tales situaciones. Mire, no voy a poner el ejemplo porque está un poco, no sé si lo van a poder soportar. A nosotros como humanos se nos hace difícil aceptar o premeditar una acción o respuesta ante un problema que aún no hemos acontecido. Déjame poner un ejemplo. Mi esposo y yo a veces conversamos acerca de lo que sucedería si el día de mañana pues Dios se la lleva ahí antes de tiempo. Bueno, no, para nosotros antes de tiempo, para Dios es el tiempo perfecto. Pero que ella me dice, no, ¿qué sucedería entonces si Dios me lleva? ¿O qué sucedería si Dios te lleva? Bueno, la respuesta para cada uno de nosotros en esta situación hoy donde estamos es que yo no me imagino. Porque no tenemos la capacidad de decir cómo vamos a actuar en el futuro. ¿Sí o no? Ninguno de nosotros la tenemos. Nadie dice, no, estoy deseoso el día que me quede sin trabajo. ¿Quién dice eso? Nadie. Pero el día que llega y te dice el jefe, mira, se acabó el trabajo, Dios te va a capacitar para estar en paz, tranquilo, de que Dios es mi proveedor. Gracias, Señor, por el trabajo que tuve por tanto tiempo, por las semanas, por los años, lo que sea, pero tú proveerás de otra manera. ¿Sí o no? Pero si ahora yo le digo, mira, dentro de 3 semanas vas a perder el trabajo, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación, nos llenamos de esto es algo típico, nuestro corazón no está preparado, diría yo, no está preparado, capacitado para decir, yo voy a confiar. Yo no sé, estas son cosas que decimos, yo no sé qué haría si tal persona ya no estuviera con nosotros. Yo no creo que lo soportaría. O no sé qué haría si mi cónyuge me abandonara o me fuera infiel. No creo que lo pudiera perdonar o superarlo. O no sé qué haría si perdiera el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, es necesario entender la función primaria de esta gracia capacitadora que Cristo nos ofrece aquí en este pasaje, porque tiene que ver, escuche bien, con una disciplina y dominio propio de no dejarnos llevar por las circunstancias ni por nuestros sentimientos, sino que tomar una decisión consciente de que cuando llegue, cruzaremos ese puente cuando lleguemos allá.
La respuesta entonces alguien le pregunta, bueno, ¿qué sucede si día de mañana se acaba el trabajo? Bueno, Dios suplirá. ¿Qué gano yo? ¿Cuánta estatura añado en afanarme ahora por algo que es incierto? A ver, ¿cuántos aquí le han añadido? Al contrario, la ansiedad le quita años. ¿Sí o no? La ansiedad le quita años. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. En el pasaje del Sermón del Monte, ¿a quién, por mucho que se afane, puede añadir tiempo a su estatura? Al tiempo ya determinado. Mire, cuando usted fue concebido en el vientre de su madre, usted viene con algo que se llama el ADN. ¿Sí sabe eso, no? Ok. Y ese ADN le va a decir de qué estatura va a ser usted, qué color de pelo va a tener, qué color de piel va a tener, qué color de ojos. Eso no cambia eso ya está establecido, lo que le llaman el libro de la vida. Y es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. ¿Sabes? Por mucho que te afanes, puedes hacer tu pelo rubio. A ver, ¿cuántos pueden hacer eso? O que las canas se desaparezcan. ¿Alguien ha podido lograr eso? Voy a afanarme. Pelo negro otra vez. No puede. Entonces, esta gracia capacitadora nos capacita ¿cuándo? Cuando la necesitamos. No antes de tiempo. Cuando la necesitamos. Tiene que ver con una disciplina y con un dominio propio que cada uno de nosotros tiene que proponerse a desarrollar antes de que lleguen esas situaciones difíciles. Tenemos que proponernos en nuestro corazón hoy, escuche bien, hoy, a hacer lo que dice el versículo 14, proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Mire, y aunque el texto aquí, o el contexto, es en cuanto a la persecución, lo podemos usar de igual manera para todas las situaciones difíciles, las cuales tememos que lleguen, pero algunas tienen que llegar. Tienen que llegar. ¿Cuántos saben que todos vamos a cerrar nuestros ojos un día? Es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Cuántos saben que muchos nos vamos a enfermar? Es parte de la vida. Unas enfermedades peores que otras más, pero es parte de la vida del hombre, es parte del pecado que entró en el mundo, donde vino todo, lo distorsionó, es parte de eso. ¿Cuántos saben que van a pasar dificultades? Aflicciones, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Todo eso va a llegar, eso es algo que es prometido. Pero ¿qué ganamos nosotros con ahora decir, bueno, déjame afanarme por el día de mañana? No vamos a ganar nada. Mientras tanto que hagamos, cuando llegue ese momento, entonces tenemos que confiar de que Dios nos va a capacitar para entonces enfrentar tal situación. ¿Sí o no? Tal situación. La razón por la cual no podemos concebir las dificultades cuando no las estamos sufriendo es porque ahora mismo no necesitamos de esa gracia capacitadora. Pero crea lo que Jesús dijo. En ese momento Él nos dará la sabiduría para hablar, la fuerza para mantenernos firmes y la dirección para no extraviarnos de la fe. En ese momento. No ahora. No ahora. Pablo había entendido esta instrucción de parte del Señor y por tal razón tuvo la entereza para mantenerse ecuánime y tranquilo ante tal turbación. O confiaba en sus propias fuerzas e ingenio para salir de ahí, o confiaba plenamente en las promesas de Dios de que todo iba a ser, escuche bien, para un bien. Aunque quizás no el propio, pero era para un bien. El bien de la causa de Dios. Versículo 40, regrese conmigo a Hechos 21. Dice, y cuando Él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora yo creo que usted note aquí la astucia de Pablo. ¿Por qué él escoge hablar en lengua hebrea? Bueno, recuerde que la gran mayoría de la multitud no sabía la razón por la cual Pablo estaba siendo llevado, arrastrado fuera del templo. No sabía, ¿no? Muchos de ellos se habían juntado como hombres ociosos para simplemente ser parte de la multitud y estar presente ante una situación de tan alto calibre. Probablemente este fue uno de los egipcios. Vamos para allá. Si hubiese sucedido hoy, no vamos a hacerlo de hoy. Si la gente de aquel tiempo hubiese tenido Facebook Live o teléfonos, ustedes, aquí estamos en la... Porque la gente, ¿qué es lo que busca? Ese es el reconocimiento. No, yo estuve ahí cuando...
El hombre de hoy está satisfecho con ser parte de algo, pero tristemente sin tener convicción de nada. Y muchos de ellos pensaban que se trataba también de otro griego que se estaba levantando en contra del Imperio Romano y simplemente querían ver la ejecución pública. Vamos, eso lo van a linchar dentro de 3 minutos, vamos para allá. Esa era la diversión del pueblo, parece. Nosotros aquí estábamos pensando, ¿qué película salió? No, el viernes va a salir fulano de tal. No, fulano. ¿A quién van a ejecutar? A fulano, vamos para allá. Esa era ¿no? Quizás creyeron que un griego... quizás creyeron que era griego porque se había mencionado anteriormente acerca de una profanación del templo santo de Dios, porque griegos habían entrado a tal templo. Y cuando las personas no se preocupan por conocer la verdad, escuche, cristiano, cuando las personas no se preocupan por conocer la verdad, caen presos de la mentira, esclavizados, la cual puede ser distorsionada a conveniencia de los que la hablan. Mire, mentiras pueden haber muchas. ¿Sí o no? Mentiras hay por todos lados. La verdad es una. Es una. Muchos se conforman con las mentiras, pero la verdad es solo una y muy pocos se toman el tiempo de buscarla. Y esto usted puede llevarlo a la razón por la cual usted cree lo que cree. Si yo fuera a preguntarle hoy, bueno, ¿por qué sus hijos creen en el Señor? ¿Qué me dirían ellos? Bueno, pues mi papá y mi mamá son cristianos. Pues eso no es razón suficiente. Ellos tienen que conocer la verdad por ellos mismos. ¿Sí o no? Este griego merece la muerte, diría la multitud. Por eso cuando Pablo comienza a hablar en lengua hebrea, la lengua de su religión y su profesión de fe, ellos hacen aún más silencio. Capítulo 22, versículo 1. Dice, varones, hermanos y padres, eso vamos a desglosar ahí. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Mire, es inconcebible pensar qué palabras usaría el apóstol Pablo ante tal situación. Bueno, de cierto quizás no serían las mismas palabras de la gran mayoría de nosotros. Estando delante de sus acusadores de manera injusta, no toma la oportunidad para reprenderles su conducta. Ni tampoco aprovecha que el tribuno o la cobertura del tribuno para hablarles de una manera maliciosa. Ya que lo tengo aquí al lado mío, ustedes todos son unos hijos del diablo. Como nadie podía hacerle nada porque el tribuno estaba hablando, no hizo eso. No hizo eso. Más bien se dirige a ellos con sumo respeto y afecto. Con sumo respeto y afecto. Dice, varones, hermanos y padres. Esta es la misma multitud que lo había golpeado, que lo estaba acusando. Sin embargo, de la manera que él se dirige a ellos, es de una manera que demanda, por así decir, respeto. ¿Qué tan grandes títulos dados por el hombre que estaba, escuche bien, moral y espiritualmente hablando por encima de ellos? ¿Qué lección de humildad y de mansedumbre? ¿Qué manera de vencer con el bien el mal? ¿Qué manera de seguir las pisadas del maestro? Que cuando le maldecían, no abría su boca para maldecir o aplicar su juicio, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pablo procede a dar cuenta de sí mismo, de tal manera sirve para afirmar que él no era tal griego que causó una rebelión en Jerusalén. Pero a la misma vez va a trazar una línea entre quién él es y lo que Dios lo ha mandado a hacer. En otras palabras, Pablo está relacionándose con ellos en cuanto a algo a lo cual ellos podían relacionarse con él. Somos judíos. Yo soy judío. Vamos a desglosar el versículo 3. Yo de cierto soy judío. En otras palabras, yo soy descendiente de la misma simiente de ustedes, de Abraham.
No soy un prosélito, no soy convertido a judaísmo, soy nacido y criado en la ley. Miren, algo parecido a esta declaración es lo que Pablo le escribe a los filipenses que tenían su confianza en las cosas de la ley. Lo mismo que estos varones de Jerusalén. Vaya conmigo a Filipenses 3:4, por favor. 2 versículos o 3 versículos. Filipenses 3:4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al 8º día, tal como la ley lo exigía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Irreprensible. Esa palabra irreprensible significa no hay por dónde agarrarme. Vamos a buscar las finanzas de Pablo. Todas intactas. Vamos a buscar las relaciones de Pablo con las amistades. Todas intactas. Vamos a hablar con un jefe de Pablo. No, Pablo, intacto, irreprensible. No había por dónde agarrarlo. En cuanto a la ley, mira, es como decir, como Pablo diciendo, este es mi mismo pedigrí, para que se entienda. Esta es mi hoja de vida. Soy judío por tradición y crianza, y por tanto, nunca habría de profanar el templo de Dios. Yo sé lo que la ley dice. Ni tampoco tener en poco el celo de ustedes por las cosas de Dios. Yo lo entiendo. Así fui criado yo en mi juventud. Yo entiendo exactamente lo que ustedes están sintiendo. Yo lo viví. Esa era mi vida. Yo sé cuánta pasión ustedes quieren o con cuánta pasión ustedes quieren agradar a Dios. Yo estuve ahí. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Esto recibí de mis padres, recibí de mis tutores de la ley. Yo servía en el templo, gané grandes honores en cuanto a las cosas de la ley comparado con los demás de mi nación. En otras palabras, yo soy uno de ustedes. Claro, en ese momento, pues la multitud me imagino que más silencio todavía. Espérate, él no es el griego, tú me dijiste que era el griego, tú eres chismoso, ¿no? Pero entonces procede a nacido en Tarso de Cilicia. En otras palabras, nacido un hombre libre. Nacido un hombre libre. Yo tengo mis derechos como hombre libre de acusarlos todos por sedición, por blasfemar mi carácter. Pues no lo voy a hacer. No fui nacido durante la persecución o como muchos otros en la dispersión nacieron como esclavos. Nací como hombre libre y por consiguiente tengo derecho a defenderme conforme a la ley romana. No necesito abogado que me represente. El Espíritu Santo lo hará por mí. Nací en una ciudad de gran reputación por las cosas espirituales y conocida por el celo ante las cosas sagradas. Pero entonces prosigue aquí, dice, pero criado en esta ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? Jerusalén. Criado en esta ciudad. Criado en Jerusalén, criado en la ciudad santa, donde todos mis hermanos judíos vienen varias veces al año a celebrar fiesta al Señor. Conozco todo acerca de las fiestas, los panes sin levadura, la Pascua, día de Pentecostés. Cuando se vienen las cosas espirituales, Jerusalén es la capital y aquí me crié. Mira, a Pablo no había que le metiera un cuento con Jerusalén. Cualquiera pudiera venir, no, la Pascua es el jueves. Viernes. Él sabía todo lo referente a la ley. Aquí aprendí en práctica a cómo ser celoso por las cosas de Dios. Aquí recibí grandes honores por mi celo. Aquí fui reconocido por los ancianos de que era digno de un puesto especial en el cielo por perseguir a aquellos que profanaban el nombre de Dios. De aquí recibí cartas para ir a Damasco a buscar a las personas que supuestamente eran cristianos. De aquí. Yo sé lo que significa ser criado en esta ciudad de Jerusalén. No solamente eso, fui instruido a los pies de Gamaliel. Es un detalle bien minúsculo, por así decir.
Pero es interesante ver cómo es que Pablo menciona a Gamaliel en su defensa. ¿Alguien recuerda a Gamaliel? Lo hablamos hace capítulo 5. Estamos en 21, 22. ¿Quién era Gamaliel? Bueno, si no recuerda la enseñanza número... Gamaliel aparece en el capítulo 5 de este libro de los Hechos. Interesantemente, también sale a la luz en una situación de persecución de cristianos. En esta ocasión en la vida de Pedro y los apóstoles. En sus días también se había levantado en contra del imperio romano 2 hombres que habían llevado tras de ellos a mucho pueblo y ambos fueron destruidos por los romanos y por tal razón, Gamaliel le dice a los ancianos de Jerusalén, miren, le voy a parafrasear, déjenlos tranquilos porque ¿qué tal si lo que están haciendo es obra de Dios y se encuentran ustedes peleando en contra de Dios? Si no es de Dios, solo se va a caer. Si es de Dios, a su debido tiempo, dará su fruto. Es una lección para toda nuestra vida. Amén. Deje que Dios sea el que haga. No imponga a usted, deja que Dios sea el que haga. Si es obra de Dios, nadie la podrá parar. En otras palabras, mire, la hierba que está para ti, no hay vaca que se la coma. Si es de Dios, ahí va a permanecer. Amén. Pablo trae a la luz que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y esto no significa simplemente que había tenido a Gamaliel como maestro. No recibió de él simplemente instrucciones dentro de un aula, sino que el hecho de que fue instruido a sus pies denota que fue uno de los más cercanos, uno de los más privilegiados, uno de los más destacados en su grupo, el cual lo llevó a que Gamaliel lo tuviera como su discípulo. Y en la historia de Jerusalén o la historia hebrea judía, los historiadores dicen que los discípulos de un maestro, dice, mientras el maestro camina y levanta el polvo, los pies del discípulo se llenan de ese polvo del maestro. Quiere decir que lo seguían bien pegaditos. ¿Se acuerdan de Jesús con sus discípulos? Día y noche, de un servicio dominical. El domingo que viene los vemos ahí en el bote para cruzar No, eso era día y noche. Abandonaron todo, dejaron sus redes, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias para seguir al Señor. Y esto es lo que Pablo había hecho a los pies de Gamaliel. Por tal razón, Pablo no era simplemente un judío. Pablo había sido una eminencia en Jerusalén. Claro, pasado 15, 20 años desde su conversión, ya la gente ni se acuerda de Pablo. Cuando Pablo regresa a Jerusalén para dar entonces testimonio, la gente lo ve como que, no, este también se extravió de la fe. Escribió el 70% del Nuevo Testamento, pero se extravió de la fe, según ellos. Por tal razón, cuando le escribe a los filipenses, menciona, porque había sido una eminencia dentro del judaísmo, menciona esto como ganancia comparado con el resto de los hombres. Pero comparado con el conocimiento de Cristo, era todo basura. Dice, estrictamente instruido conforme a la ley de nuestros padres. Estrictamente instruido conforme a la ley de nuestros padres. Mire, sé todo lo que tiene que ver con la ley. No solo conozco la ley, sino que también fui hacedor de la ley. Completamente irreprensible, fariseo de fariseos. La santidad externa era mi vida. Qué triste es cuando los cristianos se preocupan más por la apariencia externa. No, a eso me dedico. Que el domingo todo el mundo me vea bien cristianoide. El lunes ya es otra cosa, ¿no? Pero el domingo, o en la iglesia, o delante de los hermanos. Usted no sabe el trabajo que nunca se ha puesto a contar el costo de cuánto le cuesta mantener una apariencia. ¿Eso es un trabajo de tiempo completo? Hace 2 años cuando fui allá a México, me tocó la enseñanza de la transparencia en el pastorado.
Y yo recuerdo que la enseñanza tenía parte que ver con eso. O sea, ¿cuántas personas, y voy a sacar los pastores, voy a poner los cristianos, cuántas veces nos preocupamos tanto por vernos de cierta manera delante de los hermanos, que no sé hasta qué punto sea saludable? ¿Por qué mejor no ser transparente? ¿Por qué mejor no esforzarnos en la santidad? En vez de practicar la santidad el domingo, o el viernes, o el martes. Eso debe ser, pues, consume. Y esto es lo que está Pablo diciendo aquí. No, espérate. No solamente fui hacedor de la ley, no solamente conozco la ley, sino también soy hacedor. La santidad externa era mi vida. Nadie tuvo nunca de qué acusarme. Siempre guardé mi testimonio delante de todos aquellos de mi nación. Fui instruido en la ley, pero no solamente fui instruido, sino que dice aquí que fui instruido estrictamente. Estrictamente. Bueno, me llama la atención esa palabra estrictamente, porque para nosotros la palabra estricto significa hacer exactamente lo que se le pide. Bueno, eso es lo que significa la palabra en el griego. Acribeia se llama. Habla de una exactitud, precisión, calibrado, cuidadosamente. Mire, tal crianza, según Pablo, me llevó a ser celoso de Dios, entre comillas. Así me criaron, estrictos en la ley. Quizá para otros niños judíos, el decir una mentira o tirarle piedras al vecino, robarle los mangos en el patio, era normal. Para mí, yo fui instruido estrictamente en las cosas de Dios. Y por eso soy ahora, ¿qué? Celoso de las cosas de Dios. Y esta palabra celoso, ¿cuántos hombres celosos hay aquí? Espero que no haya ninguno. ¿Mujeres? Gloria a Dios. Sean transparentes. Ahora salen de aquí. Yo soy celoso. Aquí esta palabra celoso significa, o de ahí se deriva la palabra celote. Celote. Y si usted recuerda, este era el sobrenombre de uno de los discípulos de Cristo. Celote. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes, no los elotes. Los celotes. Los celotes era una secta extrema dentro de los fariseos. Una secta extrema dentro de los fariseos, que se destacaban por ser tan celosos en cuanto a las cosas de Dios, que daban muerte a los hombres que ellos creían que habían cometido algún crimen en contra de Dios o de la ley. Ellos toman la justicia en sus propias manos. Gracias a Dios que no hay celotes en medio nuestro. Estos celotes, hay una película inclusive que habla acerca de ellos, no recuerdo el título, pero estos celotes se rebelaron en contra del Imperio Romano en el año 6 y posteriormente lo hicieron en el año 66, y esto llevó a la destrucción del templo en el año 70. Pero mira, esto lo relata Pablo en la carta a los Gálatas. Vaya conmigo en Gálatas 1, acerca de los celos o el celo por las cosas de Dios. Y cuando el celo por las cosas de Dios está basado en una doctrina sana, también causa molestias. ¿Se recuerda la historia de Jesús en el templo? Llegó y estaban los cambistas aquellos haciendo ese tremendo dineral. Vendían los chivos a un precio exorbitante. No, que no hacían. ¿Quieres ser bautizado? $50. Y Jesús viene y voltea todas las mesas, hace un látigo, empieza a dar latigazos por todos lados, no a la gente, escuche, empieza a dar latigazos, tira todas las mesas y le dice: no, ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. Está supuesto a ser una casa de oración para todas las naciones. Y los discípulos se acordaron que decía: el celo por mi casa me consume. Esa palabra celo está hablando acerca de eso. Bueno, de manera positiva, para nosotros queda como ejemplo ser celoso por las cosas de Dios, ¿no? Pero de manera negativa, pues lleva a los hombres entonces ¿a dónde?
a tomar la justicia en sus propias manos. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Escuche, a nivel nacional, en mi nación. No era el más destacado de la iglesia, de la nación. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mire, Pablo en este versículo logra cautivar, o según este versículo, logra cautivar a su audiencia con la identificación de él con ellos. ¿Qué deberíamos aprender nosotros entonces del apóstol Pablo aquí? Pues nosotros deberíamos aprender del apóstol Pablo en cuanto a cómo crear, escuche y manténgase conmigo aquí, un ambiente de familiarización con aquellos que aún no conocen al Señor. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted en el pasado era un borracho. Y Dios lo libró de eso. Después que usted aceptó al Señor, el Señor lo limpió, le quitó completamente el deseo de ahogar sus penas. Pues las penas saben nadar. ¿Sí o no? Siempre aparecen al próximo día. Pero entonces ahora, usted ya conociendo al Señor y el poder de Dios, donde sana, restaura, usted conoce a alguien ahora que quizás no conoce al Señor, o quizás es nuevo convertido, pero todavía le está batallando en esa área. Es mucho más fácil alcanzarlos cuando nos familiarizamos con ellos. Así, yo sé dónde tú has salido. Yo sé la razón por la cual lo haces. Yo estuve ahí. Mira, yo en mi vida hice esto y esto. Para que la persona entonces diga, ok, yo no soy el único. Si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. ¿Sí o no? Esa es la esperanza que damos cuando testificamos de donde Dios nos ha sacado. El error aquí es decirle, no, tienes que hacer esto. Porque Dios hace con otras personas de diferente manera. ¿Sí o no? A lo mejor lo que usted le tomó un día o 2 días en superar, a otra persona le toma meses o años y viceversa. Lo que usted todavía está batallando, puede ser que otras personas nuevas, pues Dios haga con ellos en 1 o 2 días. Porque siempre depende de quién, ¿de Dios? No. De nosotros. Entonces, crear un ambiente de familiarización, de decir, yo sé dónde tú estás. Y como sé dónde tú estás, estoy dispuesto a tomarte de la mano y caminar juntos. Con la intención de llevarlos ¿a dónde? A Cristo. A que sean moldeados conforme a la imagen de Cristo. No la nuestra, de Cristo. Muchas veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y somos prontos para subirnos a un pedestal que no nos corresponde. Es fácil olvidar de donde Dios nos sacó y cuánto nos ha perdonado, que cuando nos encontramos con alguien que está en el mismo lodo cenagoso de donde Dios nos sacó a nosotros, tendemos a mirar con desprecio a tales personas. Aún peor, nos lleva a sentirnos más superiores a nuestros propios hermanos más pequeñitos por el hecho de que nosotros ya pasamos por esa etapa. De repente vemos a alguien en la iglesia que le está batallando con alguna situación y nos sentamos aquí y decimos, yo no puedo creer que todavía esté. ¿Y cuánto saliste tú de ahí? 3 semanas. Ponle 50 años. ¿Qué te hace pensar de que somos mejores que aquellos que todavía están? ¿Sabes que por esa razón las personas muchas veces se van? Hay una parábola, hay 2 parábolas que son parecidas, es la oveja perdida. Pero la segunda parábola, creo que es la que está en Lucas, habla acerca de cuando nosotros
Somos de piedra de tropiezo para los pequeñitos. ¿Por qué? Porque le imponemos cargas que ellos no pueden llevar. A lo que me refiero con eso es, persona nueva convertida, enseguida estamos diciendo, no, tú tienes que ser como el apóstol Pablo mañana. Tienes que ayunar 2 veces por semana. Tienes, y la persona se queda como que no es imposible seguir a Dios. La persona se desvía. ¿Por qué imponer cargas sobre ellos cuando Dios no impone cargas sobre nosotros? Al contrario, nos incita a que llevemos nuestras cargas a Él, porque ligero es su yugo y liviana su carga. Pero nosotros, con buenas intenciones, le imponemos a ellos cargas de cómo tienen que ser en el Señor. Y por esa razón, pues muchos pequeñitos que empiezan a alejar y alejar. Entonces, Pablo, ¿qué hace aquí? Logra atrapar el oído de los judíos que se habían reunido para darle fin a su vida, y Dios ha colocado en este momento a Pablo en una tarima rodeado de oficiales romanos y de gran multitud de judíos. ¿Para qué? Anunciarles el evangelio. Eso va a ser la próxima semana. Anunciarles el evangelio. La multitud se agolpó, se reunió para darle muerte, los soldados vinieron, lo agarraron, y ahí está, de repente todo el panorama se queda como una obra de teatro. De repente te encuentran con todas las luces, todo el mundo a la expectativa, y de repente aquí Pablo empieza ahora, yo soy judío como ustedes, y comienza ahora a alegar cuál fue el proceso de su conversión. Pablo podría haberse librado con el simple hecho de defender su comportamiento, porque en verdad no había hecho nada malo. Él podría haber dicho, gracias por la atención, pero mire, yo quiero decirles que yo soy inocente. Ustedes pensaban que yo era el griego aquel, pero no soy. Así que, por favor, déjeme tranquilo ya. Ok, ya te amo. Ok, bueno, gracias de todas maneras. Quítame las cadenas, bueno, para la casa. Amiguito, vamos a almorzar. No. Pablo no estaba interesado en su reputación. Pablo no estaba interesado en simplemente agarrarlo fácil y salirse. Pablo sabía para lo que Dios lo había llamado. Y en ese momento dijo, esta es mi oportunidad. Esteban lo vio, esta es mi oportunidad. No Esteban el de allá atrás, ¿no? Y así estamos nosotros, o así deberíamos ser nosotros. De lo que lo acusaban, no tenía ni siquiera pruebas. Pero esto había sido diseñado por Dios para algo mayor. Para algo mayor. Póngase de pie, por favor. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo en esta situación? Mire, si nos diéramos cuenta que las situaciones difíciles que enfrentamos en esta vida no son sino oportunidades que Dios mismo nos da para proclamar su palabra y que su nombre sea engrandecido. Si entendiéramos eso, pasaríamos menos tiempo defendiéndonos a nosotros mismos y defenderíamos más el nombre de Dios y su palabra. Pasaríamos menos tiempo quejándonos con corazones amargados, tal como la exhortación que se trajo al principio, donde claramente en muchas situaciones, si no todas, Dios lo usa para probar nuestra fe, probar nuestros corazones. Y déjenme decirle algo, Dios no nos prueba para Él saber si estamos listos o no. Dios nos prueba porque así nosotros nos damos cuenta dónde es que estamos. Ahí al final de la prueba podemos decir, Señor, gracias porque pasé la prueba, porque vencí la tentación. Gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. O podemos decir, Señor, otra vez la volví a embarrar. Pensé que ya había superado esto, pero me doy cuenta de que todavía estoy en el mismo lugar. Es interesante ver que Dios, regresando a la situación del libro de Éxodo, llevó al pueblo. No fue que Moisés se perdió y llegaron a las aguas de Mara.
No, Dios llevó al pueblo a esas aguas amargas. ¿Usted no cree que Dios sabía que esas aguas estaban amargas? Pues claro que sí. Y Dios los llevó con un propósito ahí. Para probarlos. Y darles mandamientos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Falló. Murmuraron en contra de Dios. Porque no fue ni de Moisés. En contra de Dios. Y si Pablo hubiese, tratar de ligar ambos, si Pablo hubiese dicho lo mismo, ¿para qué me trajiste hasta aquí? ¿Para ser apedreado? ¿Golpeado? ¿Sabes tú, acaso, Dios, lo que estás haciendo? No. Pablo sabía que para algo, Dios lo había puesto en esa situación. Y ese algo era primeramente la gloria de Dios. Si entendiéramos, si confiáramos en la gracia capacitadora de Dios que siempre llega a su debido tiempo. Escuchen, hermanos, la gracia de Dios no se tarda ni se adelanta. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y quizás estamos aquí pensando, Señor, que yo no sé cómo voy a enfrentar el mañana. O yo no sé cómo voy a enfrentar tal situación. No sé qué voy a hacer. Es una buena situación donde está ahora entonces. El no saber. Porque no tenemos otro remedio que confiar en la gracia de Dios que nos va a ayudar. Fuera de Dios no podemos encontrar nada. Si confiáramos en la gracia capacitadora de Dios que siempre llega a su debido tiempo y que es suficiente para nosotros, no nos desesperaríamos tan fácilmente. Seríamos capaces de ver la mano de Dios en todo. La pregunta para que usted medite: ¿qué tal? ¿Qué tal? Si Dios ha orquestado la situación por la cual usted está pasando hoy para su propio bien y para su gloria. Usted dirá, bueno, es que yo no veo cómo esto es para bien. ¿Quién pone el estándar de bien? ¿Nosotros o Dios? Dios. ¿Qué tal si ha sido para esa respuesta? De confiar plenamente en que Dios tiene el poder para obrar a favor nuestro, sea que haga lo que nosotros queremos que haga o que le haga su voluntad. De igual manera, Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Mire, yo quisiera pedirle, si usted está aquí hoy y está en una situación donde no sabe qué va a hacer de su vida mañana, pasado mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, o cuando llegue tal situación, no sabe qué va a hacer, yo le quiero invitar a que usted confíe hoy en la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que usted necesita, nada más. Nada más. Si usted está aquí hoy y no ha experimentado o no sabe cómo experimentar la gracia de Dios a su momento dado, a mí me gustaría orar por usted. Y grandes cosas hace Dios con un pueblo que sabe humillarse y esperar y confiar en su tiempo. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Es nueva cada mañana. Gracias por tu gracia capacitadora, aquella que es más que suficiente para guardarnos en el día de la prueba. Aquella que es más que suficiente para guardarnos, para fortalecernos, para capacitarnos,
para guiarnos, para guardarnos, para encaminarnos, para cimentarnos, para perfeccionarnos en nuestras debilidades. Es tan fácil preocuparnos, llenarnos de ansiedad y de afán por el día de mañana. Pero no hay nada que podamos lograr cuando nos afanamos. Al contrario, te pido que tú nos enseñes a confiar en ti, Señor. Y que no importa cuál sea la situación por la cual estemos pasando hoy tú nos capacitarás para sobrepasar el día de hoy. El día de mañana ya tiene su propio afán. Y el día de mañana confiamos que ni un cabello de nuestra cabeza perecerá. Queremos proponernos en nuestro corazón, Señor, pues no llenarnos de ansiedad o de preocupación por el día de mañana. Queremos confiar en ti hoy. Cuando mañana llegue, confiaremos en ti mañana. Y cuando la semana que viene llegue, confiaremos en ti la semana que viene. Enséñanos a vivir cada día conforme a tu voluntad, esperando en ti. Y de la misma manera, Señor, que el apóstol Pablo supo que Dios había orquestado todo, aún su sufrimiento, para una mayor bendición por encima de todo. Te pido que tú nos enseñes a nosotros, de igual manera, a salirnos de nuestro lugar de confort, a salirnos de nuestras propias inquietudes o problemas y ver que detrás de todo, aún estás tú. Aún estás tú. Padre, te pido por mi hermano Enrique, Señor, para que tú también lo capacites a él. Que tú lo capacites para su necesidad. Que cuando llegue, Señor, a su puerta, él pueda entender de que todo siempre está en tus manos. De que tus tiempos son perfectos, de que nosotros tendemos a adelantarnos y a atrasarnos, a dudar, a debilitarnos, a desesperarnos, a salirnos de tu tiempo. Pero tú eres perfecto en todos tus caminos, en todos tus caminos. Así que yo te pido, Señor, que mientras Él te reconozca en todos sus caminos, tú endereces sus veredas. Te pido, Señor, que tú lo capacites. Tu gracia hace más que suficiente en nuestras vidas. Y confiamos de que tú eres bueno ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a no llenarnos de ansiedad y de afán, Señor. Guárdalo y protégelo, Señor. Fortalécelo. Y te pido lo mismo por la iglesia, Señor. Si en medio nuestro hay hermanos que están pasando por situaciones difíciles, enséñales a confiar en ti. Enséñales a confiar en ti, a esperar en ti. A los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y quizás hoy, Señor, no vemos ese bien. Quizás hoy no entendemos qué bienestar puede salir de la situación tan mala por la cual estamos pasando. Pero de la misma manera, Señor, que la aflicción del alma de tu Hijo Jesús fue para bien nuestro. Te pido, Señor, que las pruebas que estamos pasando también sean para nuestro bien, de una manera o de otra, Señor. Queremos aprender a confiar en ti y declaramos nuestra confianza en ti en esta tarde, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y gracias por tenernos en tus manos, porque nadie nos puede arrancar del hueco de tu mano, absolutamente nadie. En ti confiamos y lo declaramos hoy con todo nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice amén.